un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Rodrigo Vergara y ya les contábamos hace un ratito, conversando con Mariano Reyes, del gobierno que se prepara para ingresar, todavía sin una fecha determinada, al Congreso el proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, una de las principales apuestas legislativas del presidente José Antonio Kast. Enfrenta una tramitación que parece compleja. La DC anunció que rechazará la idea de legislar. Hay sectores de la oposición que evalúan recurrir al Tribunal Constitucional. Queremos conversar de este tema con el diputado de Renovación Nacional, jefe de bancada además, Diego Chalper. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Hola. ¿Está de jefe de bancada, diputado? Perdón, solo para Así es, estoy de jefe de bancada, efectivamente. ¿Y en la Comisión de Hacienda? En la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Economía y en la Comisión de Ciencias. Le va a tocar ver el proyecto. ¿Están los votos en general o no? ¿Qué sabe? Uy, qué buena pregunta esa. Bueno, eso solo se sabe el día de la votación, don Rodrigo. La verdad es que la política está muy dinámica. Yo creo que es un hecho la causa de que la correlación de fuerzas en la Cámara es estrecha, por decirlo de alguna manera. Así que nosotros desde Renovación hemos sido muy insistentes en no confundirse, que el hecho de que tengamos, por ejemplo, 8 votos a favor y 5 contra en la comisión, significa mucho, pero no significa que tengamos el proyecto por ganado, sino que hay que ir convenciendo a distintos sectores de que se animen a estar del lado de la reconstrucción y no del lado de la obstrucción, que son dos caminos distintos, ¿eh? Y en ese sentido vemos a algunos de la oposición en una y otra vereda. Oiga, ¿y cuál va a ser la narrativa de aquí en más? Hoy día leíamos que se les ha pedido fortalecer el tema de la clase media, el apoyo a la pyme. Ahora las pymes ayer nos decían, aquí hay una injusticia respecto de las grandes empresas, pero le insisto, ¿cuál va a ser el relato? Porque la oposición la tiene clara, digamos. El discurso es que esto beneficia a los más ricos. Chilenos es si es importante o no que el país crezca económicamente, porque uno puede tener las opiniones que quiera, pero los datos son los datos, y Chile lleva bastantes años sin crecimiento económico. Sin crecimiento económico significa tener del orden de 850.000 personas desempleadas, significa tener casi 1,5 millones, depende del dato, de personas que trabajan en la informalidad, es decir, sin protección social, tener un país que no es capaz de generar todo el de inversión y de desarrollo que quisiera, y eso al final, ¿en quién repercute? No es en las personas más acomodadas. Las personas más acomodadas tienen todas las posibilidades de cambiarse incluso de país si quisieran, sino que más bien en las familias de clase media y de los sectores vulnerables. Ellos son los que primero resienten cuando el país deja de crecer. Y por lo tanto, yo creo que volver a instalar la importancia del crecimiento, de la generación de empleo, de la generación de productividad económica, es central para la discusión que viene. Yo de repente cuando discuto, mire, yo soy profesor de Derechos Sociales, y siempre he considerado que la diferencia entre un derecho social y una promesa social es que el Estado tenga la capacidad de generar las condiciones para poder financiarlas, porque si no, se llenan de derechos que finalmente no se cumplen. Entonces, yo creo que ese tiene que ser nuestro principal caballo de batalla, de transmitirle a los chilenos que no da lo mismo crecer o no crecer, y que cuando se dice bajar el impuesto corporativo es ponernos al nivel del resto de los países que compiten con Chile y beneficiar del orden de 120.000 empresas. De eso es lo que estamos hablando. Oiga, diputado, ¿y hay espacio para que la vuelta, para que los efectos del proyecto lleguen a la clase media sea más corta de lo que se ha planteado hasta ahora? De vuelta larga para que llegue a la clase media, habló hace unos días el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que es un diputado de la UDI, le recordamos a los auditores, lo reconocía también el ministro del Interior cuando estuvo conversando con nosotros. ¿No hay manera de hacer más corta esa vuelta? A ver, yo obviamente no me voy a dirigir aquí como vocero de la clase media, pero sí les puedo decir que lo que uno ha podido conocer en estos años de ejercicio parlamentario es que la clase media lo primero que quiere es empleo. O sea, en el fondo la clase media no quiere vivir a costa de los subsidios del Estado. Lo que quiere es ser arquitecta de su propia vida, tener la capacidad de trabajar, de perfeccionarse, de que sus hijos puedan estudiar de la mejor manera posible, de tener ciertas certezas en materia de salud y de vivienda. Pero lo más importante, y creo que eso es relevante resaltarlo, es ser arquitecta de su propia vida. Para poder ser usted arquitecto de su propia vida, usted tiene que tener un trabajo estable y la remuneración lo mejor posible, que tiene que ver con las condiciones económicas del país y además con la capacidad que usted tiene de capacitarse y mejorar su capacidad de agregar valor al proceso productivo. Por lo tanto, en ese contexto, desde el Estado de Chile, hace bastante rato que estamos en deuda de generar condiciones competitivas para el desarrollo económico. Cuando usted ve que países como Argentina, como Perú, como Colombia, competidores directos nuestros,
aplican franquicias tributarias para el desarrollo tecnológico, rebajan impuestos para las pequeñas y medianas emprendimientos, generan incentivos directos para el desarrollo de ciertas tecnologías y ciertas líneas de producción. Bueno, ¿en qué está Chile, pues? Mientras todo el mundo bajaba impuestos, nosotros subíamos impuestos. Perdón, pero entonces lo que usted nos dice es, tal como el diputado Alessandro y tal como el ministro Alvarado, la vuelta para la clase media va a ser larga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y quiero explicarlo por qué. Porque cuando usted empieza a generar empleo, usted empieza a generar mejoras en los salarios a partir de la productividad y no a través del artificioso mecanismo de los subsidios. Cuando usted en definitiva empieza a generar mejores condiciones para acceso a la vivienda mediante la eliminación del IVA. Cuando usted en definitiva hace un subsidio directo a la contratación, porque lo que incorpora el proyecto es subsidiar a aquellas empresas que van a contratar personas. Yo creo que la clase media lo va a empezar a sentir. Lo que pasa es que aquí, ¿por qué yo he sido tan insistente en que el proyecto se tramite con prontitud? Porque si queremos que esto impacte con prontitud, cada mes que pasa perdemos competitividad. Mire, le voy a dar un ejemplo que para mí es dramático. Startup Chile, el 2010, nosotros fuimos pioneros a nivel mundial en el desarrollo tecnológico de los emprendimientos de escalamiento rápido. Hoy día, la verdad es que nos llevan la delantera a los países vecinos simplemente porque no hemos sido capaces de aplicar las políticas públicas correctas. Que hoy día me diga usted que en Argentina es más fácil que en Chile instalar un data center, es una cosa que yo por lo menos me atroz, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en desarrollo tecnológico, son personas de clase media, desarrolladores, técnicos en tecnología, técnicos en software, que mejoran considerablemente su nivel de ingreso. Diputado. Entonces, ese son el tipo de cosas de las cuales tenemos que conversar. Ya, un par de cosas respecto a esto. La opción de que la oposición vaya al Tribunal Constitucional. Usted entiendo que ha hecho clase incluso de Derecho Constitucional. ¿Cómo lo ve? ¿Es un riesgo? Mire, nos hemos ocupado de que el proyecto sea lo suficientemente acotado para que no exista esa posibilidad. Pero uno no lo ve muy acotado por lo que se conoce. Es que lo pasa al final, la oposición siempre va a poder levantar eso, pero yo creo que el cuestionamiento que surgía era eventualmente una tramitación a través de ciertas comisiones que no dieran cuenta de los contenidos del proyecto. Yo me atrevería a decir que eso va a quedar completamente resuelto, no solo porque los contenidos se van a acotar nítidamente a alguna u otra comisión, ¿ya?, sino que también porque hay experiencias de distinto tipo en donde dentro de un mismo marco legal se incorporan normativas que son complementarias. Porque, por ejemplo, si usted dice, vamos a nosotros simplificar el cumplimiento tributario o vamos a simplificar el tema de los permisos, el proyecto de ley de permisos sectoriales, si bien la idea matriz era flexibilizar los permisos, usted se va a dar cuenta que había materias de distinta naturaleza y contenida, y a nadie se le hubiese ocurrido decir que eso era inconstitucional. Ya. Entonces, yo creo que acá lo que vamos a hacer es una idea matriz, que es la reconstrucción y el desarrollo económico y social de Chile, y a partir de ahí una serie de medidas que van a caminar en esa dirección. Ya, y para ese objetivo, ¿cómo evalúa el desempeño comunicacional del gobierno hasta ahora, considerando lo que le preguntábamos al principio, la narrativa, el relato? ¿Lo están perdiendo? ¿Lo están ganando? ¿Ha costado? Yo lo que observo en las encuestas de opinión es que la gran mayoría de las políticas que incorpora el proyecto tienen un apoyo bastante mayoritario. El punto de la rebaja del impuesto corporativo de primera categoría, que es un desafío difícil, tenemos que todos empeñar incansablemente, primero decirle a los chilenos que el impuesto de primera categoría no grava a personas naturales, grava a empresas, a 120.000 empresas en Chile. Nadie podrá decir que 120.000 empresas en Chile son las grandes compañías que uno conoce, sino que hay muchas de ellas que son empresas en promedio, medias, pujantes, de carácter regional. Le hemos pedido al ministro Quirós, y entiendo que están en eso, de que nos envíe el desglose región por región, para que el diputado por la región de Los Ríos le pueda contar a sus vecinos que estas serían las empresas beneficiadas, que con eso se puede generar tales y cuales puestos de empleo. Entonces, yo creo que cuando usted me dice el gobierno, mire, nosotros también somos el gobierno. Los parlamentarios oficialistas también tenemos una responsabilidad que cumplir en transmitir en nuestras regiones cómo... Estamos hablando con el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalpe. Hemos tenido alguna dificultad para escucharlo por momentos, pero volvía y ahora ya lo dejamos de oír. Estamos tratando de restablecer esa llamada. Conversábamos hace un par de días con el... No sé.
Se me olvidó cuando Esta conversamos vez con no alguien te- del pude Partido leer. Socialista, no me leíste la mente. Raúl Leiva, el jefe de Que bancada. él nos decía ¿Ayer? que no eran 120 o 140 mil las Ah, no, empresas Vlado favorecidas. Milosevich. Vlado Milosevich, el senador No, lo que pasa es que él liberal. lo circunscribe al porcentaje, dice que el 2% de las empresas en Chile. Claro, y no lo da con esa cifra. Diputado Chalper, retomamos el contacto con usted. Nos Oiga, estaba- hablé de las regiones y se nos Sí. cortó la conexión. Así ocurre a veces. Sí. Pero Em, mire, lo que le decía yo y con esto para no alargarme, yo creo que tenemos que defender la importancia del desarrollo de las empresas. Lamentablemente a veces se cree que los que generan riqueza en los países o generan movimiento es el Estado, y eso no es así. Yo soy alguien que defiende el rol del Estado, nadie me podrá decir que yo soy alguien así como Milton, no sé, como Milton Friedman. neo-hayekiano. Sí, claro, pero ojo, los que generan movimiento y riqueza en los países son las empresas, por lo tanto nosotros tenemos que estimular la creación de pequeñas, medianas y grandes compañías que sean capaces de agregar valor, que sean capaces de relacionarse bien con el medio ambiente y las comunidades, pero también generar empleo, que es fundamental para la clase media. Diputado Chalper, ¿tienen algún dato, alguna claridad de cuándo entraría el proyecto y de si va a entrar por su comisión, por Hacienda además? Pucha, yo en eso tengo ropa tendida. Porque yo he sido de los que he dicho incansablemente que no nos encasillemos en una fecha de ingreso, sino que ingresemos cuando hayamos tenido las conversas necesarias con aquellos sectores políticos que debiesen ser parte de esto. Yo, por ejemplo, cuando pienso en el Partido de la Gente, he tenido el gusto de conocer a la gran mayoría de la bancada de diputados. Esa es una bancada que representa a la clase media emergente, a gente. Y desde el gobierno se le ha hecho guiños también. Oiga, pero perdón, pero le quería preguntar Perdone si que no no me clave con resulta ninguna muy... fecha. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo en eso he sido bastante coherente. La fecha en donde tengamos los contextos suficientes para que esto salga bien adelante. Yo confío Se lo que no pregunto pase porque esta si el semana, ministro de para serle franco. Hacienda decía el domingo que él esperaba que el proyecto estuviera listo antes del 1 de junio, ¿parece muy optimista? Es que, a ver, a mí cuando me dicen los colegas de la oposición que hay que discutir en detalle, yo, de acuerdo, obvio, todo hay que discutirlo en detalle, pero yo creo que va a quedar muy de manifiesto en la tramitación aquellos que están por discutir y aquellos que están por dilatar. Lo único que tienen en común esas palabras es que parten con la letra D, pero todo lo resto denotan una actitud totalmente distinta. Y yo lo que veo en la oposición es algunos con ánimo obstructivo y veo a otros con ánimo constructivo. Yo, por ejemplo, para mí ha sido muy sorpresivo que el Partido Socialista, a diferencia de lo que nosotros esperábamos, por la manera en cómo nosotros nos comportamos en el gobierno anterior, por cómo construimos la agenda de seguridad, por cómo construimos la agenda previsional, por cómo sacamos adelante la ley de permisos sectoriales, que les recuerdo a los auditores, sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista lo llevaron al Tribunal Constitucional, estrenando una cosa inédita, que es que usted lleve al TC algo que empuja a su propio presidente. Oiga, pero no me contestó lo de junio. No, es que yo querría que esto salga, ojalá, de la Cámara de Diputados antes de la cuenta presidencial, para que el presidente de la República pueda contar al país. El Congreso Nacional se puso al ritmo de la reactivación del país y no al ritmo de sus Ya. propias inercias, ¿fijas? Pero bueno, Está difícil. todos tenemos que contribuir para eso. Ya, usted algo decía. Ahora, le recuerdo que los republicanos no estuvieron en ese diálogo, en ninguno de los que mencionó usted en el gobierno anterior. Entonces, a lo mejor por ahí va la explicación de algunas posturas en la Bueno, izquierda hoy día. Ha hecho muy bien el senador Cruz Ya, Coque, que el lamentable. soporte político, Sí. que el soporte político de este gobierno es ilegal. El soporte político de este gobierno en Chile, vamos, dice usted. Sí, claro, porque nosotros estamos teniendo que construir estos puentes para alcanzar las mayorías. Oiga. Yo cuando escucho un colega decirle el fin de semana una lógica como de blanco y negro, con eso no nos va a ir muy bien. ¿A quién se refiere? No, a una entrevista que da un colega. Yo en ese sentido creo que tenemos que captar que acá hay que lograr espacios de amplia convergencia, no solo para que seamos Ya. mayoría por mucho tiempo, sino que las reformas como estas, Rodrigo, hay que construir con amplia mayoría para que sean sostenibles en el tiempo. Oiga, lo último, porque se nos acaba el tiempo, pero ayer hubo una tensa sesión ahí en la Junta de Accionistas de Codelco y estaba la advertencia de Óscar Landarreche de que huele a privatización. El ministro Quirós cerró ese flanco ayer. ¿Usted avanzaría en esa dirección o es un problema gratis que se podrían ganar? No, yo creo que a mí me tocó, hoy día soy diputado por la región de Metropolitana, pero me tocó conocer de cerca la faena teniente. Ahí hay un trabajo incansable de mucha gente. Yo creo que nosotros tenemos que cooperar en que Codelco sea lo más eficiente posible, pero yo no soy partidario de cambiar su estructura de propiedad en el fondo. Sino que más bien trabajar incansablemente porque sea lo más eficiente posible y que siga sirviendo al país como una de las principales compañías productoras y de desarrollo de nuestro país.
El diputado Diego Schalper, parlamentario de Renovación Nacional, jefe de bancada, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, conversando en el Diario de Cooperativa. Ha sido muy amable, diputado, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Ley miscelánea, la bancada de DC anuncia rechazo a la idea de legislar, el gobierno busca votos en el partido de la gente. Conversamos del proyecto con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper. Yo lo que observo en las encuestas de opinión es que la gran mayoría de las políticas que incorpora el proyecto tienen un apoyo bastante mayoritario. El punto de la rebaja del impuesto corporativo de primera categoría, que es un desafío difícil, primero decirle a los chilenos que el impuesto de primera categoría no grava a personas naturales, grava a empresas, a 120.000 empresas en Chile. Nadie podrá decir que 120.000 empresas en Chile son las grandes compañías que uno conoce. Le hemos pedido al ministro Quiroz que nos envíe el desglose región por región para que el diputado por la región de Los Ríos le pueda contar a sus vecinos que estas serían las empresas beneficiadas, que con eso se puede generar tal y cuales puestos de empleo. Para hoy quedó la votación en general del proyecto Escuelas Protegidas en la Cámara. Aquí en Cooperativa ayer el jefe de la bancada del PS, del Partido Socialista, dice que va a aprobar la idea de legislar. La expresidenta Bachelet presenta hoy su candidatura a la Secretaría General ante la Asamblea de Naciones Unidas. Investigar la muerte de un ciudadano colombiano que fue baleado con una escopeta al interior de un taller mecánico. Esto fue en Cerro Navia. Habría seguido a la hija de la persona que en este momento se encuentra detenida. Habría ingresado al local, taller mecánico más bien. Adentro se habría producido una discusión y una pelea con las personas que trabajan. Y en ese contexto se habría producido un disparo efectuado por el dueño del establecimiento, el dueño del taller, que le habría ocasionado la muerte al sujeto. Y en el deporte, Garín cae y queda fuera del Master 1000 de Madrid. Anoche la Católica cayó de local ante Unión La Calera. Limache es el único puntero del torneo nacional de fútbol. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.